Tener ansiedad no te convierte en una mala persona, pero usarla como excusa para herir a otros, pues sí te hace responsable. Carlos decía que explotaba porque estaba ansioso, que gritaba porque no podía controlarse, que reaccionaba así porque el mundo lo sobrepasaba. En el trabajo levantaba la voz, en casa caminaba con tensión constante, con su pareja cualquier desacuerdo terminaba en ataques verbales. Después siempre venía lo mismo. Perdón, es que tengo mucha ansiedad. ¿Sabes cómo me pongo cuando me siento así? Un día su pareja respondió algo distinto a lo que usualmente le decía como respuesta a esto. Entiendo que estés ansioso, pero no entiendo por qué tengo que pagar yo el precio de esa ansiedad. Ese día Carlos se quedó en silencio. Por primera vez entendió algo incómodo. Su ansiedad explicaba su malestar, pero no justificaba esa violencia con la que reaccionaba constantemente. Y aquí tenemos que entender algo, la ansiedad no es violencia en sí misma, la ansiedad es una experiencia interna, son sensaciones, pensamientos, urgencias, emociones. La violencia es una conducta, una estrategia de afrontamiento que puede llegar a ser una alternativa a otras, como por ejemplo respirar. En este caso, la violencia se puede traducir en gritar, humillar, intimidar, golpear o manipular a alguien. Y confundir el hecho de tener una emoción con la estrategia de afrontamiento o con la respuesta es algo peligroso. Cuando dices no pude evitarlo, lo que muchas veces quieres decir realmente es no quise tomar responsabilidad de esta sensación, de esta emoción y reaccionar de una manera distinta, de una manera más sana. ¿Por qué? Porque siempre he hecho esto, siempre he reaccionado de esta misma manera y no sé de qué otra manera hacerlo. Y aquí hay una trampa en este descontrol. La mente ansiosa te dice, si me siento así, tengo derecho a reaccionar de esta forma. Pero ojo, sentir no es actuar, pensar no es obedecer a la emoción. Tener impulso no es lo mismo que cruzar ese límite. La verdadera madurez emocional no es dejar de sentir ansiedad o cualquier otra emoción, es elegir cómo te comportas cuando ésta está presente, cuando nos sentimos de cierta manera, y tú elegir de manera consciente y no de manera automática cómo tú decides reaccionar, cómo quieres ser y qué persona estás decidiendo reflejar al mundo en ese momento preciso, porque cualquiera puede ser su mejor versión cuando todo está bien, cuando todo es cómodo, cuando todo es fácil, pero no cualquiera puede agarrarse la voluntad y decidir ser otra persona, actuar de una manera distinta, responsabilizarse por lo que está ocurriendo en ese momento, actuar de una manera más madura, más consciente y más en consistencia y en consecuencia con tus valores y con lo que tú consideras importante. Como en este ejemplo, que bueno, que después de que a Carlos le pusieran este límite y le contestaron esto de otra manera distinta a la que normalmente estaba acostumbrado, bueno, pues se puso a preguntarse, ¿qué tanto me importa mi pareja? ¿Por qué debería de estarla haciendo sufrir ante estas emociones que al parecer no sé cómo controlar de manera correcta? Así que aquí vamos a empezar a hablar sobre la responsabilidad emocional real. Responsabilizarte, ojo, no significa culparte, significa aceptar lo siguiente. Lo que siento no siempre lo elijo, lo que hago con eso sí lo puedo elegir. Ahí empieza la libertad y también el respeto a otros y a ti mismo o a ti misma. Punto número 1. ¿Por qué uso mi ansiedad como excusa para reaccionar mal? La respuesta es que es más fácil, es más cómodo justificar tu forma de actuar que puede llegar a ser disfuncional, que puede causar daño, perjuicio de alguna forma a otros y justificarla de una manera pues cómoda, decir, oye, es que esto que me está ocurriendo en este momento me está sobrepasando y es culpa de esta emoción, no es culpa mía, yo no lo estoy eligiendo, pero esta es la cosa, muchas veces en nuestra infancia crecemos aprendiendo de manera inconsciente, a través de la observación,
de nuestros padres, tutores, mayores, etcétera, aprendemos estrategias de afrontamiento que pueden ser más o menos funcionales y algunas veces disfuncionales. Si cada vez que tu papá se enojaba, gritaba, golpeaba cosas, aventaba cosas o incluso le pegaba a alguien, tú aprendes que la forma de lidiar con esta emoción, ojo, de forma inconsciente, tú aprendes que esa es la manera correcta o la única forma, mejor dicho, de enfrentarte a esta emoción. Al menos que veas un contraste con una figura paterna, si eres hombre, normalmente es así, y ves que otras personas lidian con esta emoción, con lo mismo que está ocurriendo, pero con otra estrategia diferente. Ahí puedes ver un contraste si es que tú mismo no disfrutas de las consecuencias de esa violencia, o si no disfrutas de ver qué es lo que está ocurriendo con esa estrategia de afrontamiento. Pero ojo, eso es complicadísimo porque a nivel inconsciente, a nivel emocional, pues son cosas que ni siquiera sabemos muchas veces decir con palabras. Te acuerdas de que pasaba esto y aquello, pero aprendiste esta estrategia de afrontamiento y es muy difícil salir de ahí. Es muy difícil escapar de estos pensamientos, estas creencias, cuando vienen arraigados de una forma tan profunda en ti. Carlos decía que estaba muy mal. En lugar de decir crucé un límite, en lugar de decir, oye, estoy causándole algún daño, algún perjuicio a mi pareja, decía, pues yo me siento mal, no hay forma de que no grite, no hay forma de que no reaccione de esta manera. Y es ahí donde está la diferencia, donde podemos empezar a evaluar qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que estamos decidiendo hacer. Y aunque cueste trabajo, pues podemos decidir hacer algo distinto. Piensa en tu mente y en tus hábitos como un bosque muy frondoso. Si todo el tiempo vas hacia un camino en particular, como en este ejemplo, los gritos, cuando sientes estrés, ansiedad, frustración, etcétera, pues ¿qué va a ocurrir? Que en ese bosque va a abrirse un camino, ¿no? Poco a poco van a dejar de crecer, pues maleza ahí, y va a ser más fácil, con el paso del tiempo, pasar por ese mismo camino. Y cuando estamos tratando de hacer algo diferente, es como tratar de ir hacia otro lugar. ¿Y qué va a pasar? Que va a ser más complicado, porque hay maleza, ¿no? Hay árboles, hay pasto, vegetación, etcétera. Y va a ser complicado al principio, pero de nuevo con el tiempo va a empezar a crearse un camino y eso va a hacer que sea más fácil ir hacia allá. Es así como funcionan los hábitos y por eso es tan necesario que al principio tengamos esta autocrítica, esta capacidad de observar nuestro propio comportamiento y empezar a caminar hacia donde realmente queremos ir. ¿Nos va a costar trabajo? Claro que sí, porque si toda nuestra vida hemos estado usando estas estrategias disfuncionales, cuyas consecuencias no nos gustan, pues va a ser muy complicado deshacernos de estos hábitos. Al principio, de nuevo, pero si eres constante, si tienes esa disciplina de seguir, poco a poco va a ser mucho más fácil. Punto número 2. ¿Cómo sé si estoy siendo violento sin darme cuenta? Cuando intimidas, gritas o manipulas, se vuelve tu forma natural de actuar, tu forma habitual de descargar esta tensión. Tal vez tú puedes llegar a sentir cierto alivio al actuar de esta manera. Vas a sentir cierta tranquilidad después de hacer este tipo de cosas. Pero pregúntate, ¿cómo se sienten los demás a tu alrededor cuando sueles tomar este tipo de decisiones? Cuando tienes este tipo de hábitos. ¿Se ven felices? ¿Se ven alegres? ¿Se ven que disfrutan estar contigo en ese momento? Y si la respuesta es no, es ahí cuando tienes que entender y diferenciar que tu forma de actuar se está volviendo hostil hacia otros. Alzar la voz para hacerte escuchar, por ejemplo, porque nadie más te escucha o piensas que nadie más te escucha y esto se vuelve algo
de rutina, bueno, pues ahí es un ejemplo claro de a qué me refiero con violencia, con hostilidad. Porque no toda la violencia es física. Cuando nosotros alzamos la voz, cuando nosotros faltamos el respeto a alguien. Y ojo, esto suele ser más real, más cierto con las personas cercanas a nosotros, personas queridas, porque las conoces. Entonces tú sabes qué decir, tú sabes qué cosas puedes mencionar que van a hacer que la otra persona se sienta mal. Y lo que vas a estar haciendo ahí es como si tú tuvieras un montón de espinas clavadas y se las quisieras encajar a la otra persona. Tú estás lastimado por el estrés, la ansiedad, la frustración, etcétera. Y en ese momento estás queriendo quitarte esa espinita emocional y clavársela a la otra persona. Entonces ahí es donde tenemos que darnos cuenta de si estamos siendo hostiles o violentos emocionalmente hablando. Punto número 3. ¿Qué diferencia hay entre explicar y justificar una conducta? Bueno, pues ¿qué ocurre? Que cuando nosotros explicamos, estamos tratando de ser un poco más objetivos. Estamos diciendo, mira, yo estoy sintiéndome de esta manera, ¿no? Puedo decir, oye, la verdad es que me siento estresado porque está ocurriendo esta situación en el trabajo y la verdad no sé cómo lidiar con ella. Y otra cosa, decir, pues ¿cómo no quieres que me enoje, como que me estrese, si me está ocurriendo esta cosa en el trabajo? ¿Te das cuenta? Justificar es como explicar lo que está ocurriendo, pero buscando evitar consecuencias sobre ti o evitar responsabilidad. Es este locus de control externo y victimista. Ojo, la palabra correcta es esa, victimista, en la cual tú actúas como si no tuvieras ninguna manera de lidiar con la situación, como si fuera imposible para ti generar alguna estrategia de afrontamiento efectiva que pudiera solventar la situación de una manera más sana. Y esa es la diferencia esencial. Justificar es victimista. Explicar es más del lado de la responsabilidad afectiva. Más del lado de tratar de entender qué es lo que está ocurriendo y hacerte responsable de la emoción y de la estrategia de afrontamiento que vas a aplicar posteriormente a ella. Entonces, aquí tenemos que ser muy conscientes de cuál es la diferencia todo el tiempo y evaluar qué es lo que estamos diciendo, cómo nos estamos expresando. Estamos hablando desde el victimismo, desde el locus de control externo, desde, híjole, es que, ¿cómo no quieres que esté así? Si ve cómo te pones, ve lo que me dijiste, ve lo que hiciste. O me estoy sintiendo en este momento muy frustrado, muy enojado, muy triste, deprimido, ansioso, etcétera, debido a que decidiste hacer esto de aquí, debido a que pasó esto, y esto me hace pensar aquello, por lo tanto me siento de esta manera. Es ahí donde empezamos a definir, a explicar lo que está ocurriendo, empezamos a desarrollar técnicas de comunicación asertiva que son mucho mejores que justificar, mucho mejores que hacernos la víctima y actuar de una manera inmadura emocionalmente. Ejemplo, me sentí rebasado por esta situación o por eso te hablé así, porque me sentí así, porque ¿cómo no lo voy a hacer, no? Entonces tengamos estas dos vías y la forma más sana para todos siempre va a ser la de la responsabilidad. Y te voy a decir por qué, porque muchas veces puede llegar a sentirse tentador hablar desde el victimismo y hablar desde que tú no tienes la culpa de nada, y hablar desde que todo está mal y que no tienes manera de enfrentar todo lo que está mal. Eso es más cómodo. La víctima tiene ese poder de comodidad, pero también tiene la atención de los demás que le dicen, ay, pobrecito de ti, pobrecita, y eso es lo que hace que las víctimas sigan actuando como tales. ¿Va? Pero en el momento en el cual tú te sacas de ahí y empiezas a hacerte responsable de tus decisiones, de lo que sí controlas, empiezas a tener un control real de tu vida. Qué triste es pensar o llegar a sentir o llegar a creer
que no tienes ningún control sobre los resultados que tiene tu vida. No te voy a decir que tienes control completo, directo, al 100% de todos los resultados, porque eso no es así, hay muchos factores que influyen, pero tampoco es cero tu influencia sobre tus resultados y sobre tu vida. Yo diría que es un 50% tu esfuerzo, tu disciplina, tus hábitos, tus decisiones diarias y otro 50% factores que están fuera de tu control, si lo quieres ver de esa manera. Pero ese 50% es mucho mejor que el cero que te hace querer convencerte esta visión de víctima, esta visión de yo no tengo la culpa, esta justificación. Punto número 4. ¿Qué hago cuando siento que voy a explotar? Ahí tenemos que apartarnos un poco. No es una forma de apartarse de definitiva, sino es una forma de pausar esta situación, respirar y elegir no actuar desde ese impulso, sino juzgar lo que vas a hacer, es decir, evaluarlo de una manera objetiva, de una manera describiendo qué es lo que está ocurriendo. Esto me está haciendo sentir así, esto está pasando y a partir de ahí, ahora sí, ¿qué decido yo hacer? ¿Qué voy a hacer para solucionar esta situación? ¿Cómo voy a afrontar esto? Por eso se le llaman estrategias de afrontamiento, porque nada va a ser sencillo la mayoría del tiempo. La mayoría del tiempo tienes que esforzarte para que las cosas salgan bien. Entonces tienes que hacer ciertas estrategias y tienes que adaptarte para que esto ocurra. Por eso es necesario que pauses y pienses antes de proceder con esa forma de actuar. Si estás en una conversación en la que te estás a punto de enojar y explotar y gritar o herir a la otra persona, vete de esa conversación antes de herir. Genérate una palabra, algo, di directamente, ahorita no hablamos después, lo que sea, y te vas. Pero es muy importante, muchísimo, que sí regreses y que hables ya de una manera más tranquila, porque de esa manera va a ser más fácil que puedas definir lo que está ocurriendo, que puedas explicar sin justificar, sin evadir la responsabilidad de tus acciones y de las decisiones que vayas a tomar a partir de ese momento. Y ahí es cuando estamos haciendo un cambio. Ahí es donde está la clave. Y recuerda, seguirlo haciendo de manera constante para que poco a poco sea más fácil y ya después no necesites ni siquiera apartarte. Seas capaz de hacer esta pausa, 2 segundos, calmarte y ahora sí, afrontas la situación de una manera más relajada, de una forma más tranquila. Punto número 5. ¿Cómo empiezo a ser responsable sin culparme? Bueno, aquí hay una cuestión muy interesante y esto es algo que me gusta muchísimo como pregunta porque llegamos en la cultura popular a confundir ambas. ¿Qué es la culpa? ¿Qué es la responsabilidad? Por ejemplo, si yo dejé un vaso con agua de vidrio cerca del borde de la mesa y este se cayó por algún movimiento que hice, por algún accidente que ocurrió con alguna otra persona, etcétera. La otra persona al decirte tú tienes la culpa es como tratar de decirte deberías de sentirte mal por esto que acaba de pasar. Deberías de sentirte culpable. Ahora yo te quiero preguntar algo. ¿Cuánta culpa tendría que ser necesaria si juntas, digamos, a 100,000 personas, 1,000,000 de personas en un estadio, el número que tú quieras? ¿Cuánta culpa crees que sea necesaria que le generemos a estas personas para que puedan hacer un cambio en el mundo, para que puedan hacer algo? O igual y no hacer algo, pero que acumulemos esta culpa, ¿no? Y digamos, ¿sabes qué? Esta cantidad de culpa nos va a servir para, no sé, venderla, para generar esto, para salvar a tal grupo, lo que sea. Y si te pones a analizar esta pregunta, obviamente tiene trampa. Y la respuesta es que no existe ninguna cantidad que pueda llegar a tener este poder, ¿no? Entonces, ahí es donde yo te digo, dejemos de sentir culpa.
Dejamos de sentirnos mal por algo que ya ocurrió, que no podemos cambiar. Tú no puedes regresar al pasado y mover ese vaso para que no se caiga. Pero lo que sí puedes hacer es tomar responsabilidad de aceptar que fue una decisión que tú tomaste y decir, ¿sabes qué? Sí, tienes razón, yo la regué, yo cometí este error. Y a partir de ahora tomo la responsabilidad y voy a hacer esto. A partir de ahora voy a cambiar esta acción. Cuando tenga que dejar un vaso con agua, no la voy a dejar cerca del borde, lo voy a dejar en el centro, lo voy a dejar más para allá para que justo no pasen estos accidentes. Y ahí es donde está la responsabilidad. Cuando tú decides ser el propietario, el dueño de tus decisiones y de tus consecuencias, y ahí tú dices, ¿sabes qué? Esta consecuencia no me gustó. Entonces a partir de ahora voy a hacer esta otra acción para tener otra consecuencia mejor o evitar consecuencias negativas que no me gusten. Y ahí es donde tienes realmente poder. Porque en la culpa estamos siendo víctimas, estamos siendo como aplastados por el entorno. Ay, no debí de haber hecho esto, no debí de haber hecho aquello. Ay, es que por mi culpa, por mi culpa. Y nada más te falta sacar el látigo y darte en la espalda tú mismo. Y ahí es donde empezamos a empezar con estos hábitos de pensamiento de víctima y empezamos a caer en un bucle en el cual actuamos como si fuera mala nuestra propia existencia, cuando nadie es perfecto aquí. Todos cometemos errores y eso no está mal, porque decir que algo es bueno o es malo, por eso no me gusta usar esas palabras, pero decir eso es pensar en dicotomías y el mundo es mucho más complicado que eso. Si tú me dices, oye, fue mala mi decisión de poner el vaso ahí, ¿no? Y tú valoras muchísimo el vaso y te gustaba mucho, es un vaso, no sé, un recuerdo de algún familiar fallecido, pues podría ser malo para ti esa decisión, ¿no? Pero si por otro lado es un vaso muy feo, que tú ya estabas pensando en tirar, que ya estaba hasta un poco cuarteado y roto, viejo, lo que sea, desgastado, como quieras verle, pues podría ser algo positivo. Dices, que bueno, ya lo tengo un pretexto para tirarlo y para deshacerme de él. Esto de bueno y malo siempre va a depender de contexto, siempre va a depender de a quién le estés preguntando y va a depender de el contexto, el marco referencial en el que estemos hablando. No es lo mismo decir, oye, es malo que se haya roto este vaso, cuando tu marco de referencia es una plática entre dos, en el cual estamos platicando y puede ser una interrupción de nuestra conversación. O si nos vamos al macro y decimos, en el país, en la parte de la economía, del vidrio, lo que sea, es algo negativo que se haya roto este vaso, pues no lo es mucho, ¿no? Es como un grano de arena, la importancia que tiene si lo comparamos con el tamaño de toda la playa. Entonces, por eso ahí empezamos a definir y empezamos a ver las cosas como realmente son y no como sentimos que son. Porque esa es otra. Muchas veces llegamos a confundirnos entre lo que es y lo que sentimos que es. Y es ahí donde la difusión cognitiva, revisa los episodios sobre este tema en particular, viene muy a la mano, nos puede ayudar un montón, ¿no? Ya para cerrar este tema tan interesante, recuerda que cuando estamos ansiosos, cuando tenemos esta ansiedad, este estrés, y sentimos que algo va a pasar cuando no va a pasar, o no sabemos, que es lo mismo que te decía de la culpa, es la preocupación. Si tú igual juntas un montón de gente en un estadio y los pones a preocuparse, pasa lo mismo que con la culpa. No hay preocupación suficiente como para cambiar algo en el mundo. Entonces, hay que entender eso, que las emociones como la ansiedad, el estrés, merecen comprensión, merecen entenderse como algo que no puedes elegir. Pero las personas a tu alrededor merecen que les trates de una manera digna. Y más si tú las valoras. Ojo, no porque las personas en sí, que también, merezcan ese respeto, pero piensa en lo que tú valoras.
Recuerda que esas personas son importantes para ti. Puede parecer muy básico, muy obvio este comentario, pero si lo piensas no lo es tanto, porque cuando estás en el calor del enojo, en el calor de la ira, en el calor del estrés, a veces se nos olvida qué tan importantes son esas personas. Y reaccionamos de una manera de la que no nos vamos a sentir orgullosos después. Entonces, recuerda que no eres una persona mala, entre comillas, por sentirte desbordada por estas situaciones, por estas emociones, pero sí eres responsable de no convertir tu dolor en daño para otros, en hostilidad. La responsabilidad emocional no te quita humanidad, de hecho te la regresa. Así que vamos a hacer este reto de la semana. Durante los próximos 7 días, cuando sientas esa ansiedad intensa, pregúntate antes de actuar: ¿esto que estoy a punto de hacer va a aliviar mi ansiedad? ¿O lo único que voy a hacer es descargarla sobre otra persona y se la voy a pasar a alguien más? Voy a pasarle esta emocionalidad, este estrés, esta ansiedad a otra persona. Si es lo segundo, hay que detenernos a pensar, hacer esta pausa. La pausa divina, la pausa de análisis, de enfocarnos en el presente y pensar en lo que valoramos, en lo que es importante para nosotros. Y ahí, elegir no herir también es una forma de cuidado a ti mismo o a ti misma, precisamente por eso. Porque si esta persona tú la valoras, la consideras muy valiosa para ti, muy importante, te estás cuidando a ti, estás cuidando tus relaciones al actuar de una manera más madura. Así que recuerda, a partir de ahora, tomémonos esta pausa, enfoquémonos en el presente, revisemos qué es lo que valoramos y a partir de ahí actuemos de una manera madura. Muchas gracias por estar aquí conmigo, la verdad es que te lo agradezco, por escucharme durante todo este tiempo. Sígueme en mis redes sociales, dale like, comparte a alguna persona que tú crees que le pueda llegar a servir, si es que a ti te funcionó o te sirvió de algo el contenido que acabas de consumir. Recuerda que aquí estamos todos para ayudar y voy a estar más que feliz de contestar tus comentarios. Entonces, que tengas bonita tarde, noche, día, donde quiera que estés. Recuerda que aquí estamos los que no nos conformamos, sino los que queremos crecer todos los días y eliminar este autosabotaje que nos causa el ego. Que tengas bonita noche, hasta luego.